ya me advirtieron, lo único que puedo decir, solo a Dios la gloria. Gracias. Yo soy larguero y latero. Así que, por favor, y productos de flores. Así que, por favor, córtenme los 20 minutos. No hay problema. 20 minutos y me cortan, porque si no, soy capaz de estar aquí hasta que se me acabe la voz. Quiero dar las gracias, Felipe, el reverendo Alegría. Siempre ahí nos falta ese momento de bendición, de poder reírnos, ¿cierto? Gracias por la invitación, siendo que estamos tan de cerca, hoy día pudimos compartir y doy gracias a Dios por poder compartir con este grupo de hermanos y que llama poderosamente la atención que son la gran mayoría jóvenes. Algo está pasando, ¿no? Por eso dije la gran mayoría. Y quiero felicitarlos por eso. Quiero felicitar a los jóvenes que están acá hoy, que están disponiendo de su tiempo, que a lo mejor podrían estar descansando, durmiendo o en el parque tomándose un rico helado y están aquí con calor, con hambre y con sed. Todas las anteriores. Entonces, eso por una parte, agradecer la invitación y felicitar a todos los que están aquí presentes por distribuir, o sea, determinar un poquito de tiempo para aprender. Escucha, ¿qué les puedo decir si ya lo dijeron todo? ¿Ah? Cada uno se va sorprendiendo más cuando va a una conferencia a conocer, no ahora como expositor, y dice, pucha, no sé nada, pucha que no sé nada, pucha que soy ignorante, pucha que me falta, y sale lo pequeño que uno es y lo limitado que uno es. Así que gracias, pastor, porque me adelantó un montón. Gracias, estimado, porque con usted ya lo demás es solo ir a la práctica. Quiero hacerle algunas preguntas para poder entrar en la dinámica. ¿Alguien de ustedes conoce de la historia de su iglesia? ¿Cómo llegó su iglesia? ¿Cómo llegó la iglesia a este lugar? Los que son de aquí. ¿Saben quién las plantaron? ¿Saben qué movimiento estuvo detrás de ellos? ¿De dónde son sus orígenes? Otra pregunta. ¿Ustedes conocen quién es Carlos de Bonn? ¿Sí? ¿Canutos? Perfecto. ¿Conocen quién fue un José Manuel Ibáñez Guzmán? Aquí ya la empiezo a tirar. Nosotros los chilenos somos bien buenos para copiar. Y nos gusta todo lo que viene de allá arriba, ¿no? Del norte. Y conocemos poco de nuestra realidad latinoamericana respecto de lo que ocurrió con la Reforma. Porque, la Reforma también llegó a nuestras latitudes. Porque pareciera que la Reforma está allá solo en Escocia, pareciera que la Reforma está solo en Ginebra, y pareciera que la Reforma llegó hasta Estados Unidos y ahí no pasó nada más. Nosotros también, del sur de Latinoamérica, también recibimos Reforma. Y también fuimos bendecidos por ello. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos nuestras raíces. Si tú y yo no conocemos nuestras raíces, va a ser muy poco probable que podamos avanzar en este mundo y en esta sociedad tan relativista que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, yo voy a tratar de centrarme en esta exposición en algunos casos, algunos ejemplos, o más que ejemplos, de algunos personajes que son de la historia de Latinoamérica y que trajeron algunos cambios, algunos resabios de la Reforma. Pero antes de empezar, yo necesito de la gracia del Señor Jesucristo para poder compartir. Necesito que el Espíritu Santo me ayude
a poder entregarle lo que Él quiere que entregue. Me imagino que a ti, Pastor Alex y Israel, se prepararon para esto y dejaron un montón de cosas. Tenían un montón de cosas que compartir y entregar, y en una delimitación del tiempo uno tiene que ir, ya, esto es más importante, esto es más importante, esto es más importante. Y a mí me pasa lo mismo, y quiero entregar específicamente lo que sea importante para la edificación de su vida. Así que les invito a que tengamos un momento de oración. Padre, gracias. Muchísimas gracias porque tú nos permites precisamente en esta hora tener este tiempo de compartir, de conocer, de aprender, oh Dios, de lo que tú haces en medio de tu pueblo. Te damos gracias porque tú nos permites tener libertad de culto en nuestro país y podernos reunir libremente, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Sin embargo, hace unos años no era así. Hace un tiempo no es así, y nada ni nadie nos asegura que eso de la libertad que hoy tenemos vaya a seguir en el futuro. Por eso necesitamos afianzar nuestra fe, necesitamos conocer nuestras raíces, porque precisamente nuestras raíces, oh Dios, enfrentaron grandes problemas, grandes desafíos, y gracias a ellos hoy estamos aquí. Nosotros tenemos que dejar para las nuevas generaciones una sana doctrina entregada en nuestras iglesias y que ésta impacte a nuestra sociedad. Señor, ayúdame a entregar lo que tengo que entregar, lo justo y necesario, y toda la demás palabrería que quede en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dentro de esta idea de la reforma protestante en América Latina, o la cosmovisión reformada en América Latina, obviamente que en este tiempo limitado nosotros no podemos profundizar, y quiero pedir las disculpas tal por como sigo adelante a todo profesor de historia y de historia eclesiástica y especialista con un postítulo o un diplomado en Latinoamérica, que me disculpe si no voy a nombrar a alguien que tenía que ser nombrado, porque yo no soy profesor de historia, no soy historiador, solamente un humilde servidor que trató de investigar lo que más se pudo en relación a este tema. Y cuando queremos hablar de la reforma protestante, es necesario retroceder en el tiempo y tratar de ubicarnos en el contexto, qué es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, porque nos puede sonar un poco ajeno hoy en día. Por ejemplo, la reforma protestante, cuando se da, el problema no era si Dios existía. El problema que se suscita es cómo llego a Dios. Uno por las obras y lo otro por la salvación por gracia. Hoy, el problema es que nuestra sociedad no cree que Dios existe. Entonces tenemos otros temas. Y la reforma precisamente nos da una base como para poder hablar hoy en relación a si Dios existe o no, y ahí tendríamos que entrar en otra área que tiene que ver con la apologética. Pero nosotros necesariamente para hablar de la reforma tenemos que volver hacia 500 años atrás aproximadamente, y un poquito más hacia atrás, porque la reforma no surge, y aquí a lo mejor me van a tirar algunos dardos, y si hay algún luterano capaz que me quiera tirar a la hoguera o a la piscina ahí, una chiquita bien fuerte, porque la reforma no surge propiamente tal el 31 de octubre de 1517. Oh, lo que dijo. Hay antecedentes, hay precursores de la reforma. Lo que se dice es que Martín Lutero fue la gota que rebalsó el vaso. Fue aquel momento determinado por Dios para que esto ocurre, estalle y se derrame como se tenía que derramar. No había otra forma, ese era el momento. Pero habían otros nombres que ya habían dicho lo que Lutero en alguna manera encontró y lo expresó, y que fueron muertos, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, comprendiendo eso, nosotros en lo que tenemos que ver al día de hoy es cómo esa reforma protestante nos afecta como sociedad latina, como sociedad latinoamericana. No somos iguales, queridos hermanos, en nuestra forma de ver las cosas,
en nuestra forma de enfrentar la vida a un gringo. ¿Hay algún gringo aquí, no? O a alguien que sea de Alemania, a un canadiense, no sé. No somos iguales a un suizo. ¿Ah? No tenemos esas características, tenemos otras cosas que son importantes de recalcar. A veces siento, y esto es una situación muy personal, de que admiramos mucho eso de allá, que admiramos mucho y que aspiramos mucho a ser gringos. Lo que debiésemos aspirar a ser más como Cristo, no gringos, ¿ya? Pero lamentablemente, quienes han desarrollado la mayor teología en las diversas áreas que comprenden la teología son precisamente los gringos. Por ello tenemos que estudiar a ellos, pero tenemos que contextualizarnos también. Tenemos que ver cuál es la realidad de nuestro país. A un personaje su propio hermano le dijo, bueno, voy a tener que darte algunas en relación a las AFP, voy a tener que contextualizarte y decir qué es lo que ocurre en nuestro país en relación a las AFP. A veces tenemos que nosotros contextualizarnos también. Tenemos que aprender a decir, bueno, solo la Escritura es la que debe impactar a mi vida y a la sociedad en la cual me rodea. Por lo tanto, la Reforma Protestante, que surge antes del 1517, pero que estalla en ese momento, plantea algunos principios que no son todos los principios de la Reforma Protestante. Las 5 solas de la Reforma no son toda la teología reformada. Los 5 puntos del calvinismo no son toda la teología reformada. Y gracias, porque ahí hablamos de la teología del pacto, porque donde se habla de la teología del pacto hay un presbiteriano, eso está súper claro. Son más que los 5 puntos del calvinismo. La teología reformada surge de la Escritura, por lo tanto no puede estar limitada a eso. Es más, la teología reformada va más allá incluso de la confesión de fe de Westminster que nosotros tenemos como parte de nuestro credo importante como iglesia presbiteriana o reformada. Pero circunscribiéndonos a lo que Felipe me decía, nosotros somos como medio al revés. Celebramos la Reforma Protestante después del mes de la Reforma, o sea, ahora en noviembre. Bien, y pensándolo bien, la Reforma Protestante debiese celebrarse del 31 para adelante, ¿no? O sea, no están tan errados. Y ¿qué es lo que nosotros tenemos como en mente? Sin entrar en todo el detalle, es que la Reforma Protestante presenta estos 5 pilares, que son solo Escritura, ¿cierto? Solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios la gloria como el corolario de todos estos principios. Estos principios son los que provocan un movimiento, ¿ya? No surgen inmediatamente en la iglesia luterana. Ojo, Lutero no creó la iglesia luterana. Calvino no creó la iglesia calviniana. Ni tampoco crearon ese tipo de iglesias que puedan, porque ahora que ustedes no lo crean, existe la iglesia presbiteriana calvinista. Como si ser presbiteriano no es ser calvinista, no sé, hay un pequeño enredo ahí. Pero con la idea de poder diferenciarse, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos queda claro? Es que hay 5 pilares que nos llevan a entender qué significa precisamente la Reforma Protestante. El movimiento reformado, porque el movimiento reformado fue el avivamiento del siglo XVI. El movimiento reformado fue el avivamiento de la iglesia en el siglo XVI. Usted puede decir, no, pero eso nada que ver. Eso es lo que ocurre cuando la iglesia vuelve a la Escritura. Cuando tú y yo volvemos a la Escritura, somos renovados, somos reavivados, corren ríos de agua viva dentro de nosotros y tenemos gozo, alegría, paz y somos capaces de impactar a todos los que están a nuestro alrededor. Eso es ser reformado. No tiene otra ciencia, no tiene otra idea. Por lo tanto, el movimiento reformado, como es un movimiento bíblico que lo usa el Espíritu Santo del Señor, no tenía ninguna intención de quedarse en Europa.
el movimiento reformado cumple Mateo 28. Es lo que lo mueve, es el motor, la escritura. Y la escritura, ¿qué es lo que nos dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, o sea, hasta Chilito lindo. Vayan para allá a comer empanadas. ¿Ah? El Señor ya nos tenía en su plan y usa la reforma para él. Ojo, no tenemos que adorar la reforma. Caeríamos en un grave error de adorar la reforma. A mí algunas oportunidades me han dicho, oye, pero ustedes adoran a Calvino. Yo no sé en qué parte de mi iglesia está Calvino para que le adore. Es una mala percepción que hay, ¿cierto? Nosotros tenemos que no adorar a Calvino, no adorar a Lutero, no adorar las confesiones, sino que adorar al Dios de la iglesia, al Dios de Calvino, al Dios de Lutero, al Dios de la confesión, a Cristo. Y ese Cristo fue el que envía este movimiento y hace que ese movimiento no quede estancado solo en Europa, sino que vaya a diversas partes del mundo. Y esa parte del mundo era precisamente una de ellas Latinoamérica. Hay hartas preguntas que a mí me surgieron respecto de esto. Hay muchas preguntas que me surgieron. Porque nosotros como iglesia presbiteriana en 2 años más vamos a cumplir 150 años. Y me he empezado a preguntar, ¿hemos sido el impacto que debiésemos ser como reformados aquí en el país? Y me respondí, no. Lamentablemente la respuesta es negativa. Y hay un estudio hecho en Estados Unidos respecto de cuál es el verdadero impacto de los cristianos en sus naciones. Y déjeme decir que deja mucho que desear. Porque la iglesia se volvió hacia adentro y dejó de hacer lo cual nos fuimos enviados, que es predicar el evangelio integral. No solo el evangelio de la salvación, no solo la soteriología, sino que lo integral del evangelio. Porque Dios viene a hacer, en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Todas las áreas de la vida, todas las áreas de la sociedad, de este mundo, son hechas nuevas en Cristo. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Tenemos que compartir el evangelio que viene a cambiar todas las cosas. Por lo tanto, muchos de nosotros nos quedamos dentro de nuestras iglesias. Obedecen contexto, pero nosotros estamos llamados a sobrepasar los contextos adversos que se nos puedan presentar. Entonces, es súper interesante que mientras se daba la conquista de América, se estaba dando la reforma en Europa. ¿Se han puesto a ver eso? Mientras se estaba dando la reforma, 3 años un poquito más abajo, ¿ah?, o más adelante, estaba empezando a conquistarse América. Y esta conquista de América es utilizada para hacerle la contra, ¿ah?, a todo el movimiento reformado, porque de aquí llevaban platita, llevaban todo para ir hacia Europa a hacerle no voy a decir la contrarreforma como periodo histórico, sino que ir en contra de todo lo que se estaba alcanzando, todos los lugares que estaba trabajando precisamente la reforma protestante. Es interesante que cuando se da la reforma, el medio tecnológico que estaba surgiendo era la imprenta. Si uno no entiende que eso es de Dios, si uno no entiende que es el Espíritu de Dios el que está llevando todas las cosas, entonces, ¿qué es lo que es? Porque para que la reforma haya avanzado tan rápidamente en Europa, el Señor ocupó precisamente aquellos medios como la imprenta. Y mientras estaba allá, eso se estaba conquistando acá. Y hay algunas cosas muy extrañas de entender, pero los corsarios y los piratas desde la primera mitad del siglo XVI empiezan a incursionar sobre las costas de nuestro continente, trayendo libros, entre comillas, heréticos y amenazando establecer las colonias de ese tiempo en
toda Latinoamérica. Los piratas y los corsarios, que su gran mayoría eran protestantes. Busquen la historia. La gran mayoría de los corsarios y los piratas eran protestantes. Por lo tanto, el arribo del protestantismo se cruza, incluso, esto es algo que más me cautivó, que cruza con la independencia de los países. Los países latinoamericanos, cuando llega a tomar un poco de esta idea de los protestantes, casi todos estaban en plenos procesos de independencia. Y entonces empieza a generarse esta alianza, ¿cierto?, entre aquellos que venían desde Europa para traer algo de beneficio a la nación. La relación, por ejemplo, de las nuevas naciones latinoamericanas con países de tradición protestante eran en materia de comercio, en materia de diplomacia, de navegación e inmigración. Y esto obligó a la apertura, que permitió establecimientos de iglesias, capellanías o centros de culto que ejercieron una notable influencia en la sociedad de su tiempo. Miren lo interesante que ocurre. Conozco un poquito más de la historia de nuestro país en relación al protestantismo, pero es interesante cómo trabajan protestantes, masones, radicales, comerciantes, etc., para que el país deje de ser dominado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es muy interesante lo que va ocurriendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir viendo cada vez más qué es lo que hay detrás de nosotros. ¿Alguien de ustedes ha ido al cementerio general? ¿Sí? ¿Conocen el parque o la parte de los disidentes? ¿Sí? ¿Lo conocen? Bueno, ¿conocen Meix? Sí, usted dirá, el barrio Meix. Meix era protestante. Oh. Bueno, si no lo conoce, vaya al cementerio de los disidentes, vea a todos los protestantes que están ahí y que han sido de importancia en nuestro país. Vaya al cementerio de Valparaíso, al patio de los disidentes, y conozca quiénes estuvieron ahí y que hicieron algo por el puerto de Valparaíso y por Chile. Cómo se dio todo el contexto para que el Evangelio, a través de aquellas situaciones, personas, contextos, vaya entrando en nuestro país y en Latinoamérica. Muchos tratados de amistad y de comercio con países protestantes incluían, esto es algo interesante, las cláusulas que demandaban libertad de culto y tolerancia religiosa para los ciudadanos de los países de los cuales vivían. En nuestro contexto chileno, la única iglesia oficial del Estado, la religión oficial del Estado, era la Iglesia Católica Romana. Pero en estas cláusulas se les permitía a todos los que venían de afuera, extranjeros, que tuvieran sus cultos, pero en lugares que eran determinados, ¿cierto?, o en los buques en alta mar. ¿Ya? Pero algo ya había. Algo ya estaba adentrándose en nuestro país en relación con todos estos alianzas. Los inmigrantes. Nosotros tenemos un tema complejo con los inmigrantes, porque está llegando bastante. Creo que son más de 500.000 inmigrantes en nuestro país. Y sí, creo que quedo corto con la cifra. ¿Qué hacemos con los inmigrantes? Porque estos inmigrantes, para nosotros, no son tan bien vistos como los inmigrantes alemanes, como los inmigrantes suizos que están hacia el sur. Vea lo distinto de la cultura y de la sociedad que es en el sur hacia el centro y hacia el norte. ¿Por qué? Porque la idea reformada o la idea que ellos tienen en su mente es básicamente una idea que surge de la Reforma y que surge de la Escritura. Hay un libro muy, muy interesante que se lo recomiendo, que es ese mismo. Bueno,
¿Por qué es bueno? Porque hace este estudio en relación a cómo las sociedades que fueron afectadas directamente por la reforma, cómo son ellas las que hoy tienen lo que nuestros países latinos anhelan. Son los países con las mejores... Todos los países de la OCDE son países que fueron afectados prácticamente por la reforma. Y entonces dice, todos los países que fueron conquistados por España y por la Iglesia Católica Romana están viviendo la debacle moral, espiritual y social económica. Solo haga el estudio. Usted dirá, pero sí, ahora esos holandeses son todos ateos, esos estadounidenses, esos suizos, ya nadie cree en Dios. Sí, pero sus bases de lo que hoy son como prosperidad de naciones fueron implantadas precisamente por la reforma. Muchos tratados que tenían que ver con esto permitieron que el Evangelio o la reforma, cuando hablo del Evangelio hablo de la reforma, cuando hablo de la reforma hablo del Evangelio, ¿ya? Para mí no hay una distinción mayor respecto de ello, el Evangelio como algo completo. Se abren nuevas posibilidades de alianza fuera de España, lo que por ejemplo permitió traer inmigrantes de diversos lugares protestantes de Europa a todas las latitudes de Latinoamérica. La libertad de culto encontró su lugar en las legislaciones liberales de la época, ¿ya? Interesante que ahí se estableció esta separación de iglesia y de Estado. Precisamente por esa libertad. Sabes que tú hoy puedes elegir la educación, entre comillas, que quieras, la pública o la privada, porque antes ni siquiera tenían la posibilidad de elegir. Si eras protestante, no tenían la posibilidad de estudiar. ¿Y qué es lo que hacen los protestantes? No, la dignidad del hombre no la establece si eres católico, si eres musulmán, si eres ateo, sino que todo ser humano tiene el derecho a estudiar. ¿Y qué es lo que hacen los protestantes? Levantan las escuelas populares. Si hay alguien que sabe de educación en nuestro país y de las libertades, de los derechos civiles, somos nosotros. Pero algo nos ocurre, algo nos ocurrió, alguien nos dijo que eso era malo, alguien nos dijo que no teníamos que meternos allá, sino que teníamos que estar acá, y que aquí estábamos bien, y que aquí adentro de estas cuatro paredes estábamos seguros. ¿Seguros de qué? Seguros de nada. Y hoy nos quejamos, a lo mejor con justa razón. Nos quejamos de las leyes, nos quejamos de esta sociedad, nos quejamos de los presidentes, nos quejamos de todo. Pero ¿cuánto tú y yo estamos haciendo para bendecir a la ciudad natal? Producto de la reforma. La reforma trajo reforma en lo político, en lo social, en lo educacional, en la salud, en lo espiritual. Porque la reforma se encargó de todas las áreas. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver hacia atrás. No nos tenemos que quedar solo con que del momento en que conocimos a Cristo y yo pertenezco a esta congregación y punto. Por eso que es importante, por ejemplo, de que nos podamos reunir de diversas denominaciones, porque nos une solo Cristo. Sus liturgias, su todo, cada uno en su iglesia, pero nos une Cristo y debiese unirnos cada vez más Cristo. Si la confesión de fe de Westminster se pudieron reunir en ese contexto, en ese tiempo, grandes personajes de diversas denominaciones, ¿por qué hoy día nosotros no podemos trabajar de la misma manera? En pos de todas las áreas que afectan al hombre. Por ejemplo, ¿conocen a Diego Thompson? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Masón. Siempre lo malo, ¿no? Siempre los masones. Supieran ustedes todo lo que han hecho los masones que no hemos hecho los cristianos. Nos han dado cancha, tiro y lado respecto a ello. No defiendo la masonería, no soy masón y no estoy ni ahí con los masones. Pero a veces
tenemos así una tremenda boca para criticar al otro, pero resulta y digo yo, ¿qué he hecho yo como cristiano en esta sociedad? ¿He levantado colegios? No. ¿Sabe que antes, donde se plantaba una iglesia, se plantaba un colegio al lado? Y si no era un colegio, era un jardín infantil. Pastor, ¿dónde está el colegio aquí? Pronto, allá atrás, todo el colegio. ¿Se da cuenta, no? Yo en mi iglesia tampoco. O sea, no es mía, la iglesia donde pastor. Tampoco. Pero era interesante. ¿Ah? Era interesante. ¿Sabían ustedes que los protestantes fueron los que iniciaron todo el Alcohólicos Anónimos en nuestro país? La sociedad de intemperancia. ¿Lo sabían o no? Bueno, busquen de su historia, busquen de sus raíces, empapémonos de ellos para poder nosotros avanzar. Me quedan 5 minutos. Perfecto. Para poder avanzar. Por lo tanto, Diego Thompson era un colportor, alguien que iba por distintos lugares compartiendo del Evangelio, vendiendo libros, pero específicamente los colportores, como Diego Thompson, fueron ubicados por los países. Diego Thompson participó en casi todas las reformas educacionales de los países latinoamericanos. ¿Y cuál era su fin de Diego Thompson? Esto es maravilloso. Dice, el único objeto que tengo en América del Sur es promover, ojo, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas a las cuales he dado mi atención en este viaje son la educación de la juventud y la circulación de la Sagrada Escritura. Mire la visión. Mire la visión que tenía este hombre, empapado de la cosmovisión reformada. Lo único que me mueve estas dos cosas son dar educación a los jóvenes y que las Biblias circulen. ¿Saben cuál era el libro que utilizaban en el sistema de educación traído por Diego Thompson, que era el castellano? El libro de estudio era la Biblia. Mi abuelo aprendió a leer en la Biblia. Hoy, seamos sinceros, hasta casi nosotros ni leemos la Biblia. ¿O no? ¿O es muy fuerte lo que uno está diciendo? Voy a avanzar para poder cumplir con... Bueno, algunas de las congregaciones que llegaron a nuestro país. ¿Sabe que hay más países fuera de Chile, no? ¿Sabían que hay otros países fuera de Chile? Amén. Bueno, llegaron como, por ejemplo, los anglicanos llegaron a Brasil en 1816, ya, y establecieron ahí su iglesia. También llegaron a Nicaragua en el 1740, en 1894, y lo principal de ello era todo lo que era movido por las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas hoy, a tan mal traer nuestra sociedad bíblica de Chile, que tiene que casi andar mendigando que se les ayude, eran las sociedades que promovían el que se lleve el Evangelio a las distintas naciones que comprenden Latinoamérica. Bueno, Nicaragua, Chile, la presencia anglicana, los presbiterianos en Colombia, el pastor Henry Pratt llegó allá en 1856 y el 20 de junio, ¡pum!, se planta con una iglesia allá en Colombia, en Bogotá. En Chile, David Trumbull, ¿alguien conoce a David Trumbull? Presbiteriano, ahí lo tiene que conocer, ¿no? Si no lo conoce, Cruz, ya, presbiteriano. David Trumbull. Si no hay que adorar, pero si hay alguien que yo adoraría, se le toca la chica, ¿no? Era David Trumbull. Qué hombre más espectacular, es maravilloso, es espectacular. Les recomiendo la obra de Irving Paul, un reformador yanqui en Chile. Es un librito pequeñito que habla de su historia, de su vida, y que tiene trozos de las cartas que él le envía a su esposa y que le envía a su congregación. Es loco, pero increíble, enamorado hasta las patas, pero su misión, su pastorado estaba primero, y se conmovió con él, venía a puro pastorear
a los gringos, pero resulta que encuentra tanta necesidad que se queda pastoreando aquí en Chile y levanta el registro civil y levanta la educación popular y levanta un montón de cosas, porque él ve que tiene una necesidad imperiosa del evangelio integral. Busque a David Trumbull, se va a maravillar. ¿Cómo peleaba David Trumbull con el obispo de la época en el de récord? Se mandaban puros palos, como por el Mercurio. ¿Ah? Uno escribía, el otro le respondía. Cómo maravillosamente le respondía. Vean, busquen cuando el obispo decía, había tiempo de sequía, y le pedía a San Isidro que haga llover. Y viene Trumbull, le pega y le dice, San Isidro no tiene ningún poder para hacer llover, hay que rogar al Dios de los cielos, porque él es el que puede hacer llover. Eso era. Ahora nosotros escribimos algo en Facebook, porque es para los amigos, ¿no? Y nos peleamos entre los amigos, pero después con algo, un asadito lo arreglamos. Pero no tenemos mayor injerencia. Y los bautistas, pues. Bien, los bautistas, Centroamérica, los bautistas. Yo hace poco estuve, ¿conocen a Miguel Núñez? Soy muy amigo de él. Hace poco estuve en Cuba, por lo cual les pido que oren, mucho respeto. El gran movimiento que está ocurriendo allá de reforma de los reformados, porque allá la iglesia presbiteriana, los bautistas, los metodistas son liberales. 1. 2. Los maneja el Estado. ¿Ya? 3. Todas las iglesias que surgieron después de la revolución son ilegales. Solo las presbiterianas, los bautistas, los metodistas que estaban antes de la revolución tienen legalidad. Y me contaba el pastor de allá que los que están moviendo fuertemente esto es Miguel Núñez con el otro pastor, Sugel Michelet, y que están teniendo un fuerte trabajo allá con las doctrinas, con la reforma, con los reformados, con la convención reformada. Pero Cuba era un bastión de los reformados. Era un bastión de los reformados. Los centroamericanos era increíble. Argentina no lo vamos a nombrar, ustedes saben. ¿Ah? Y los luteranos también, estamos entre presbiterianos y bautistas. Entonces, para terminar, chiquillos, conclusiones. Para finalizar, algunas apreciaciones. El motor de la reforma es el Evangelio. Ojo, no es Calvino, Alonso. El motor de la reforma es el Evangelio. El Evangelio es el que despertó el corazón de Calvino. Esa mente tan erudita, prolija, maravillosa, fue el Evangelio que lo cautivó. La reforma protestante se extendió por el mundo obedeciendo el mandato de hacer discípulos en todas las naciones. No era otra la idea. La reforma en Latinoamérica usó los medios que tenía al alcance en ese momento. Los beneficios de la reforma fueron de cosmovisionales, educacionales, humanitarios, políticos, económicos, espiritual, salud, filosófico, etcétera, porque la reforma abarca todas las áreas del saber y del ser humano. Preguntas para terminar. Si la reforma transformó naciones en Europa, ¿por qué no vemos esa misma transformación en Latinoamérica? ¿Qué ocurrió en el camino? Si hay un crecimiento de cristianos en Latinoamérica, ¿por qué el mundo o América Latina sigue en decadencia? El pastor de Cuba me decía, nosotros estamos viviendo la maldición de Dios en Cuba. ¿Será que creció el Evangelio o crecieron las denominaciones o grupos apartados de la Escritura durante este tiempo? ¿Cómo podemos ser de real impacto en nuestra querida América Latina y en todo el mundo? ¿Cómo puedes ser tú de impacto en nuestro país?
en América Latina? A veces nos miramos solamente hacia los ombligo y cuidamos nuestro nicho. Mi iglesia bautista, mi iglesia presbiteriana, Peñalolén. Oye, si el Señor nos mandó a conquistar el mundo, y si nos mandó a conquistar el mundo y a reformar todo, Él nos va a dar la plata para ir, ¿o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Él nos va a capacitar para ir, ¿o no? Si lo hizo en Hechos, si lo hizo en la Reforma, ¿no lo puede hacer con nosotros? ¿Acaso el Espíritu Santo del Señor no es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? No estamos llamados a vivir el Evangelio, tal cual como decía adelante, en 4 paredes. Estamos llamados a vivir el Evangelio fuera de las 4 paredes. Impactemos nuestra sociedad, impactémosla con el Evangelio para salvación y para edificación de nuestro país. Que el Señor les bendiga.